Hemos estado discutiendo sobre el asunto de los bombardeos donde han perdido tristemente la vida menores de edad. Hay una radicación de moción de censura contra el señor ministro de Defensa. La moción fue radicada por la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Representante, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Gustavo, muy buenos días. Diana Espinosa, de verdad, un placer estar acá con ustedes. Doctora Catherine Miranda, a todos nos duele la muerte de estos niños y el uso de la delincuencia que hace pues de ellos. Son unos menores que están expuestos a la guerra, al reclutamiento ilegal, y todos tenemos que lamentarlo. Pero la situación, supone uno, tiene que ir un poco más allá de la situación dolorosa. ¿Ustedes están seguros de que el ministro no tomó las previsiones del caso antes de bombardear, de que se apresuró o de que se equivocó? ¿Qué es exactamente lo que lo pone en esta situación en el Congreso? Gustavo, yo creo que el gobierno nacional en cabeza del ministro tiene mucho que explicar, porque el bombardeo se dio el día 10 de noviembre, donde Petro sacó un trino y hay unas comunicaciones por parte del ministro de Defensa, donde dice que Petro autoriza y ejecuta el bombardeo en contra del campamento de alias Pescado. Pero también dice que esto se presenta como una operación de ofensiva contra efectivamente este bloque insurgente, pero adicionalmente dicen que hubo 30 agentes de investigación, 500 días de seguimiento, 25 informes de táctica operacional, 12.000 informes de inteligencia y 15 fuentes de informantes. Sin embargo, el día 15 de noviembre, cuando sale a la luz pública, gracias a la defensora del pueblo, de que allí habían sido asesinados, bombardeados 7 menores de edad, el presidente Gustavo Petro dice que no tenía conocimiento de que allí efectivamente hubiesen menores de edad, que lamentaban profundamente lo sucedido, pero que no tenía conocimiento. Entonces, acá tenemos que hacer una clara distinción, si efectivamente es una operación ofensiva o si efectivamente es una operación defensiva, como posteriormente lo dijo Gustavo Petro, en que había que defender la vida de 20 soldados. Hay una diferenciación clara y de eso depende efectivamente si hay una violación al derecho internacional humanitario o no. Los principios del derecho internacional humanitario dicen que el principio de distinción, necesitamos saber si había civiles o menores y si lo conocía el gobierno nacional. Cumpliendo el principio de proporcionalidad, si el ataque era justificable frente al posible daño. El principio de necesidad, si era indispensable el bombardeo, y el principio de precaución, si se tomaron las medidas para evitar la muerte de los niños. Entonces, son todas estas preguntas que tiene que responder el gobierno nacional, y de esto depende efectivamente determinar si hubo violación al derecho internacional humanitario o no. Esto frente al tema del Guaviare. Frente al tema del Amazonas también surgen muchísimas preguntas, porque en su momento, el 1 de octubre, cuando efectivamente se hace el bombardeo en el Amazonas, el ministro de Defensa sale en su momento a decir que fueron abatidos 4 combatientes y que iban tras 2 cabecillas de alto valor operacional para las disidencias de Iván Mordisco, pero que celebran que hubo 4 combatientes bombardeados y dados de baja. Lo que no le cuenta al país en ese momento es que efectivamente los 4 bombardeados y asesinados, los 4 completos, eran menores de edad. Entonces, esas son las cosas que tiene que responder el gobierno nacional, porque aún usted puede creer y puede estar de acuerdo con los bombardeos o no. Yo en lo personal estoy de acuerdo con los bombardeos, siempre y cuando se respete el derecho internacional, siempre y cuando se tomen las precauciones y se respeten los principios. Claro. A ver, representante, ¿usted cree que el ministro del gobierno mintieron? ¿Es así de claro para usted? Sí, es que es absolutamente evidente. El 10 de noviembre dijeron una cosa y el 15 de noviembre dijeron otra cosa. Entonces, acá hay mucho que explicar por parte del gobierno, porque en primera medida dicen que era un ataque ofensivo, una operación ofensiva, y posteriormente, cuando se le cuestiona, cuando estaban los niños y se evidencia que hubo niños bombardeados, ahora sí dicen que no era un ataque ofensivo, no era una operación ofensiva, sino era una operación de defensa de 20 soldados. Ahora, representante, en un momento en el que la fuerza pública, las Fuerzas Armadas de Colombia, pues han estado como en un momento de incertidumbre, si se quiere, con la moral por lo menos en cuestión, retirar al ministro de Defensa, que además es un señor que viene de carrera militar, que de alguna forma ha logrado como recuperar ese ímpetu que debe caracterizar al ejército, ¿no es un error? Perdón, Vanessa, no te escuché bien, discúlpame.
No, le preguntaba que en un momento en el que la fuerza pública, el ejército en particular, pues durante los últimos meses hemos hablado de que han sentido como un golpe moral, ¿no? Y el ministro de Defensa es un hombre que viene de la trayectoria del ejército, que ha hecho toda su carrera en el ejército, que obviamente pues aquí hay un error grandísimo, pero el primer error es de los ampones de las disidencias de las FARC reclutando a los niños y no del Estado colombiano, que tiene que combatirlos. Retirar al ministro de Defensa en este momento no es contraproducente porque termina alterando el equilibrio de la fuerza pública. Bueno, este debate de moción de censura de ninguna manera es contra la fuerza pública, de ninguna manera contra nuestros soldados. Este debate de moción de censura busca encontrar unas responsabilidades políticas. Y en este caso, efectivamente, sí, del ministro de Defensa y en general del gobierno nacional, porque hoy estamos viendo una situación absolutamente dramática en términos de reclutamiento armado. Yo le voy a dar una cifra, Vanessa. Para el 2022, según la Defensoría del Pueblo, se habían reclutado y se habían demostrado 30 casos de reclutamiento forzado. Le digo, el año pasado, en el 2024, superamos los 600 casos de reclutamiento forzado. Acá hay una responsabilidad política clara y es del gobierno nacional a través de la fallida paz total. No solamente estamos viendo cifras exorbitantes frente al reclutamiento armado, sino frente a homicidios, que Espinosa lo sabe, cómo modificaron las reglas de juego para determinar que supuestamente se había bajado el homicidio cuando las cifras no coincidían con las de medicina legal, cuando también ha aumentado el secuestro, la extorsión, cuando hoy el 70% del territorio nacional tiene presencia de grupos armados, cuando no tenemos seguridad de que las próximas elecciones el próximo año vayan a ser totalmente libres y tranquilas sin presiones de grupos armados. Entonces, acá hay unas responsabilidades políticas que se tienen que asumir por parte del gobierno nacional. En este caso, pues está el ministro de Defensa, que tampoco podemos olvidar que les guste o no, existe algo que se llama el derecho internacional humanitario. Y me parece increíble que el ministro de Defensa salga a decir que una persona que ya de por sí es víctima de un crimen, que es el reclutamiento armado, hoy salga a decir que es susceptible de que sea bombardeado o que sea blanco legítimo por parte de la fuerza pública. No, eso no es así. Sí. Y si no, pues cambiemos el Código Penal y salgámonos de las convenciones de Ginebra y de Roma. Representante, está por descontado, se da que nos duele a todos y que es terrible lo que pasa con el reclutamiento, pero ya que usted menciona el derecho internacional humanitario y lo conoce bien, yo le quiero preguntar, ¿los menores en armas son o no son civiles o son combatientes, según el derecho internacional humanitario? Son civiles. De hecho, ayer hubo una entrevista muy interesante de un magistrado de La Haya, donde determinaba que perdían su calidad de civiles en el momento en que fuera voluntaria la participación de este grupo armado. En este caso, según lo que ha dicho la Fiscalía, es que ya de estos menores bombardeados hubo denuncias ante la Fiscalía de desaparición de estos menores y de reclutamiento. Entonces ya había previo denuncias de estos menores de que no están allí de manera voluntaria, sino que son víctimas de un crimen que es el reclutamiento armado. Y por lo tanto son civiles protegidos. Le preguntaba si le sorprendió que el Centro Democrático no acompañara su solicitud de moción de censura. No, de hecho ni siquiera les pedí la firma. Entiendo que ellos en su momento apoyaron de manera vehemente, digamos, que no sacáramos ni a Molano ni a Botero en su momento. Entonces, creo que ellos siguen en su lógica y su coherencia, y es que ellos sí quieren bombardeos sin importar tal vez esos daños colaterales que para mí, digamos, van más allá de daños colaterales. Entonces ni siquiera les pedí la firma para la moción de censura. Lo que sí me parece y lo que sí me sorprendió fue la incoherencia del gobierno nacional y de algunos miembros del pacto histórico, que cuando me acerqué a pedirles la firma me dijeron que no. Les dije, oiga, ¿dónde está la coherencia efectivamente entre lo que en su momento dijeron con Botero y con Molano y ahora no? No, entienda que no le puedo hacer daño a este gobierno, entienda. Entonces, acá la coherencia, los principios, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario depende del gobierno de turno, y eso
sí me sorprendió. Pero también me sorprendió gratamente que algunos miembros del pacto histórico, 4, porque ya se nos sumó una nueva firma, 4 miembros del pacto histórico decidieron firmar la moción de censura. Entonces, eso me parece valiente y coherente de algunos. Y el senador Iván Cepeda, y precandidato presidencial o candidato presidencial, usted le dijo, representante Miranda, que la acompañara a la CPI a denunciar al gobierno, como él había hecho ya en otro momento. ¿Le contestó algo? No, de hecho ya es la segunda vez que le digo, porque yo recuerdo cuando Iván Cepeda dijo que iba a denunciar en su momento al ministro Botero y al presidente Duque ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos y por crímenes de guerra. Entonces, como este caso no dista absolutamente para nada de lo que pasó en su momento con Botero, pues le dije que si lo acompañaba y si íbamos juntos a la Corte Penal Internacional, y aún estoy esperando su respuesta. Ustedes, los medios de comunicación, me ayudarían mucho si le echan una llamadita y le preguntan si efectivamente vamos juntos a la Corte Penal. A ver, yo repito que no puede haber nada más doloroso que ver un menor de edad muerto en cualquier situación de estas de violencia, y también que el origen de todo esto son unos señores delincuentes que están reclutando a los menores y los están poniendo en un peligro inminente y real, como ya estamos viendo cuando la fuerza pública actúa. Pero en aras de la discusión y solamente como un elemento más, ya que hay un ministro de Estado que por cumplir con su deber va a estar en el escenario del Congreso, Espinosa, usted tiene definición también de, por duro que sea, de lo que significa un menor cuando está en armas. Sí, a mí lo que me dicen, Gustavo, es que si un menor o cualquier persona, pero para este ejemplo un menor, está armado, uniformado y con actitud de combate, el blanco es legítimo y que en ese sentido no son civiles. Ahora, se establece, como ha explicado la defensora del pueblo, una serie de medidas previas de precaución para tratar de evitar que las personas menores de edad caigan, por ejemplo, en bombardeos, que se pueden explorar otras alternativas antes del bombardeo, pero que en efecto pues no se pueden considerar civiles porque, como digo, están armados, uniformados y con actitud de combate. Y según la CPI, representante, quien actúa en escenario de crimen de guerra y quien debe ser llevado a juicio es el que recluta. Claro, sin lugar a dudas, Gustavo, pero digamos, el derecho internacional humanitario sí ha precisado absolutamente eso. Digamos, en el caso, voy a poner el caso de Miguel Uribe. En el caso de Miguel Uribe, un menor de edad con un arma, actitud de combate, actitud de ofensiva, ¿es un blanco legítimo? Sí, es un blanco legítimo a pesar de que sea menor de edad. ¿Por qué? Porque está en medio de un escenario de hostilidades y de combate. Allí es un blanco legítimo. En el caso del bombardeo, se tiene que determinar específicamente si ellos estaban en posición de combate, si había inminente enfrentamiento con, digamos, con la fuerza pública en el caso, para que efectivamente sea un blanco legítimo. Por eso es importante la diferenciación si el gobierno nacional actuó realmente en la defensa de los 20 soldados, porque había un inminente peligro y de verdad iba a haber una emboscada para los soldados, o simplemente cogió y bombardeó un lugar donde estaban, los combatientes, los menores reclutados sin ninguna actitud de combate. Entonces, digamos, acá hay unas líneas muy delgadas y esto realmente nos centra en un discurso y en una discusión ética, pero digamos, depende mucho de la situación, por eso es tan importante determinar cuáles fueron los móviles antes, durante y posteriores de, el ejército en ese momento y sobre todo las decisiones políticas y las responsabilidades políticas sobre quién dio la orden de bombardear. A ver, pero yo en aras también de ver todos los escenarios. Listo, estos señores que son unos delincuentes no están en posición de combate en ese momento, están en su campamento. Dentro de 2 horas van a matar 30 soldados. Dentro de 24 horas van a azotar una población. Dentro de un día o 2 días van a matar gente y van a extorsionar. Simplemente porque no están en una actitud ofensiva y están rodeados de menores, ¿la fuerza pública no puede bombardear? Tendría que la fuerza pública, esto es lo que dice el derecho internacional humanitario, no lo digo yo porque no soy experta en defensa ni seguridad para nada, pero lo que dice el derecho internacional humanitario es que si hay presencia de civiles o de víctimas de reclutamiento de menores de edad, se tienen que buscar alternativas
que disminuyan el mayor daño a esta población civil. Eso es lo que dice el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que habría que ver es cómo se actuó, si efectivamente buscaron unas alternativas, si fue una decisión inmediata, porque de verdad estaban los 20 soldados en inminente peligro, o si, como lo dijo en su momento, en su primer momento, el presidente Gustavo Petro, era una operación ofensiva que buscaba acabar con ese bloque armado, independientemente o indistintamente si había niños. Claro. Pues es un debate muy interesante también porque queda ese derecho internacional humanitario y la gran discusión de que si un niño, igual que una población con protección, está en un campamento guerrillero, aunque haya sido llevado de manera obligada, pierde o no ese estatus por estar en un campamento terrorista. Lo mismo que otro tipo de personas, por ejemplo un periodista, si está sentado conversando con el delincuente y bombardean, pues está en el ejercicio de su profesión y es triste su muerte, pero tiene que ver con un riesgo que está calculado. Buen debate, interesante. Estamos pendientes, doctora Catherine Miranda. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, y creo que es importante las respuestas que tiene que dar el gobierno, indistintamente si estamos de acuerdo o no con los bombardeos, que insisto, yo estoy de acuerdo, pero creo que acá hay muchos vacíos en la información, mucha incoherencia por parte del presidente Gustavo Petro y del gobierno en general, y que tienen que darle respuesta no solamente al Congreso, sino al país.